Uno de los aciertos del gobierno de México durante casi 6 años ha sido el rescate de aquellos proyectos heredados del modelo neoliberal, que quedaron inconclusos y que hoy son vitales para la convivencia segura de todas y todos los mexicanos. En Ecatepec, Estado de México, uno de esos proyectos ha sido el Parque Bicentenario. 20 hectáreas de árboles, canchas deportivas, biblioteca, centros recreativos y espacios destinados a la captación y almacenamiento de agua de lluvia. Román Meyer nos cuenta. Mira, es un parque importante, bastante grande. Yo diría por qué es importante ese parque. Ecatepec, como otras zonas urbanas del país y sobre todo la periferia de la zona metropolitana del Valle de México y en el Estado de México, pues carece, ¿no?, de espacios públicos. Pero Ecatepec es uno de los municipios de mayor densidad poblacional. Entonces, si tú tienes uno de los principales o el municipio de mayor densidad, que está definido como el número o el volumen o cantidad de habitantes por hectárea, ¿no?, en un territorio determinado, entonces las necesidades de esa población, por tener mayor densidad poblacional que otros municipios, es pues altísima. Ecatepec casi no tiene, digamos, espacios públicos de calidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a este parque bicentenario, pues era un parque inseguro, bardeado, que siempre para nosotros es una contradicción pensar en un parque o un espacio público bardeado, porque pues, es contradictorio, o es público o está bardeado. Pero era un parque bardeado, muy inseguro, porque no tenía iluminación y no tenía servicios. ¿Y cuán importante es cerrar con broche de oro un sexenio en el que siempre se puso por delante al pueblo mexicano? Aquí la explicación de cómo el gobierno de México rescató el Parque Bicentenario, un lugar que los gobiernos anteriores habían bardeado por completo, y más que dar la bienvenida a los habitantes de Ecatepec, parecía un espacio exclusivo al que solo unos cuantos podían acceder. Lo que hicimos con la arquitecta Loreta Castro, que es una especialista que está en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que se dedica a temas hídricos, nos ayudó para poder rediseñar ese espacio para que sea un espacio público, pero también de captación y un vaso regulador en un municipio que no tiene agua. Entonces se conformaron un sinfín de terrazas, ¿no?, de tezontle, para que el tezontle absorbe el agua, lo filtra a los mantos acuíferos. Tenemos un vaso regulador. Y la segunda, retirar la barda perimetral para que los vecinos pudieran entrar al parque. Y de hecho, diseñamos una serie de calzadas que cruzan el parque en dirección norte-sur, que conectan las calles que antes eran calles cerradas y que ahora son accesos al espacio público y que pueden además tener vistas cruzadas prácticamente libres hasta el otro lado del parque, ¿no? Entonces, todo este tema de inseguridad, de esconderse, se ayudó a mitigar mucho retirando la barda, más que se empezó a funcionar el tema de detener la erosión y ayudar a infiltrar el agua de lluvia. Loreta Castro nos detalla cómo es que el Parque Bicentenario ha logrado que el municipio de Ecatepec fortalezca una de sus asignaturas pendientes hasta ahora, la falta de agua. Y además se agregó un vaso regulador que puede regular hasta 20 albercas olímpicas, que es como una medida fácil de entender, casi 17,000 metros cúbicos, que si se llena 5 veces al año son las 20 albercas. Y lo que ese vaso regulador hace es que el arroyo que cruzaba por el parque, que cuando se hizo el primer bicentenario como que se canceló y se entubó, pero el agua sigue bajando, visible, digamos, se capta en este vaso regulador. Y entonces toda esa, digamos, un poco pensando otra vez en lo que hacían los lagos en la Cuenca de México, ¿no? Toda esta biomasa y minerales y nutrientes que bajan de las montañas se pueden retener en este cuerpo de agua y darle vida a todo un ecosistema que se generará a partir de ese cuerpo de agua. Pero eso no es todo en lo referente a la captación de agua en el Parque Bicentenario. La arquitecta nos explica la función que tienen las terrazas filtrantes. Además de continuar con esta estrategia importantísima de las terrazas filtrantes, son terrazas que tienen 1 metro de altura, no son tampoco tan altas, y están rellenas de tezontle, que es esta piedra volcánica que en la Ciudad de México y en el Valle de México pues
abunda, ¿no? Porque estamos rodeados de volcanes, pero que por la porosidad que tiene, ayuda a que la misma piedra sea captadora de agua. Entonces, lo que las terrazas hacen es que captan la lluvia, la retienen cuando hay una tormenta muy fuerte y luego lentamente la van dejando infiltrar. En suma, no solo los habitantes del Estado de México pueden reunirse en el Parque Bicentenario. Pueden llegar todas y todos los mexicanos que deseen pasar un día lleno de actividades al aire libre. Espacios de captación y almacenamiento de agua de lluvia o espacios de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una planta de tratamiento que en la parte de la cubierta pues es un espacio de juegos o unas canchas de básquetbol o de voleibol o de tenis, ¿no? Y a la vez que es un lugar que genera agua limpia para la zona aledaña, también tiene esta cualidad de dar actividades deportivas, incluso de ser un espacio verde bellísimo, porque estas cubiertas pueden ser cubiertas verdes, ¿no? Entonces, yo creo que todos los espacios públicos de nuestro país deberían de ser además infraestructuras para manejo del agua. Y no es algo complicado ni tampoco es demasiado costoso. De hecho, afortunadamente hoy ya tenemos ejemplos que están funcionando, ¿no? Como el Parque Bicentenario, como la Utopía Tzintli. Hoy en día pues, es un espacio seguro porque uno de los elementos importantes es que pues, está completamente iluminado con unas macro torres y la conectividad entre las colonias. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que pues, estaba bardeado en una frontera. Imagínate, 20 hectáreas desperdiciadas donde no hay espacio público, bardeado. Y no iluminado. Entonces rompimos las barreras, entendimos las topografías, generamos un proyecto que capta agua pluvial, que la infiltra en una zona que no tenemos agua. Así que vamos todas y todas al Parque Bicentenario, uno de los espacios ecológicos más importantes de la Cuenca de México. Pero lo que se ve claramente es cómo las comunidades cambian a partir de estas intervenciones. Entonces, yo creo que tiene tantos beneficios que no habría por qué no probar si esto puede funcionar. Y aunque no va a sustituir al sistema actual, va a ser una gran ayuda para quitarle presión.